Hola gente de YouTube, ¿cómo se encuentran? Aquí Fizz Guzmán para traer un nuevo capítulo del fanfic a este canal. Espero que se encuentren bien y bueno, ya saben lo que voy a decir, ¿no? Se suscriban al canal, le den la campanita de notificaciones y que den me gusta al vídeo. No olviden que el link del fanfic se encuentra abajo en la descripción. Sin más nada que decir, adiós, cuídense. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También para recordar que el link del fanfic está en la descripción. Disfruten del vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Naruto. La determinación del forastero. Autor. Lector solo ficción capítulo 126. CH4, 26, 126, comentario ¿quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Habían sucedido tantas cosas en su vida que un año y medio parecía haber pasado en un abrir y cerrar de ojos, pero el tiempo anterior parecía haber pasado siglos. Consideró con cariño su estancia en la academia. Era una época tranquila y sin preocupaciones, antes de saber lo que realmente significaba ser un shinobi. Si estaba siendo honesta, todavía no sabía lo que significaba ser un shinobi. Al menos, eso es lo que su maestra seguía diciéndole. Fue bastante irritante, para ser honesto. De todos modos, mírala, siendo arrastrada por los recuerdos. Hablando de recuerdos. Recordó a Takuma. Era un chico tranquilo de su clase, no hablaba con nadie, siempre ocupándose de sus propios asuntos, o era que no tenía con quién hablar. ¿Cuál fue el término para ello? Socialmente incómodo, eso es todo. Takuma no tenía amigos. Lo que tenía eran matones. Y Ji y su corte lo habían tomado como su objetivo. Hasta la fecha, no podía entender cómo era algo divertido de hacer. Ella leyó que era algo sobre el sentimiento de poder sobre otra persona. Ella se compadeció de él. Incluso trató de ayudarlo, pero cuando él no parecía entusiasmado por ayudarse a sí mismo, se dio por vencida. En su último año, ella había detenido sus esfuerzos casi por completo. En retrospectiva, tal vez hacerse amigo de Takuma podría haberlo ayudado, pero ella no llegó tan lejos. ¿Por qué ella? Momoe lo odiaba después de todo. Civil. Esos eran sus padres, y antes de que ella recibiera su protector de frente, esa era también su identidad. Shinobi. Eso es lo que ella era ahora. Aunque ocupaban la misma aldea, los dos grupos vivían en mundos separados. Los civiles vivían sus vidas en condiciones de seguridad, lejos de la violenta agitación del mundo en el que vivían, pero esa seguridad tenía el precio de la libertad. Eso no significaba que no fueran felices, pero tenían que sacrificar una cosa para ganar otra, aunque había personas como su padre que podían vivir sin sacrificar la libertad, el dinero abundante tiende a tener ese efecto. Los civiles financiaron a los shinobi, sin embargo, este último fue concebido como superior. Luego estaban los shinobi, que corrían peligro y participaban en la violencia que ellos mismos creaban. La vida de un shinobi era peligrosa, la muerte podía enviar una invitación todos los días y uno solo podía rechazar la invitación tantas veces. Solo los verdaderamente fuertes tenían derecho a seguir viviendo, pero si la historia enseñó algo, incluso los fuertes sucumbieron antes de su fin natural. Sin embargo, ese riesgo les otorgó poder y autoridad. Evidentemente por el hecho de que la aldea fue creada por un shinobi, y el jefe siempre había sido un shinobi. Quizás las personas que lo tuvieron mejor fueron los shinobi que no fueron al frente y en cambio usaron sus habilidades en diferentes áreas. Tenían un techo más bajo que el de los shinobi tradicionales, pero estaban a salvo detrás de los muros de la aldea y, aún así, todavía pertenecían a los shinobi. Por supuesto, hubo excepciones, curanderos, ingenieros, maestros de sellos, que eran admirados por sus pares debido a su importancia. Y, sin embargo, el Hokage siempre había sido quien mostraba su fuerza en el campo de batalla. Momoe aún tenía que descubrir por qué, pero había notado que aquellos de una larga línea de historia shinobi no apreciaban cuando un extraño entraba a su mundo. Los shinobi de origen civil eran los forasteros. Quizás no pensaron que alguien sin el linaje y los antecedentes podría hacer el trabajo que ellos hicieron tan bien como ellos y no apreciaron el intento. Y en cierto modo, Momoe pudo ver de dónde venían. Desde que ingresó a la academia hasta el día de hoy, había notado cómo los estudiantes civiles siempre iban por detrás de sus homólogos shinobi. Era una generalización, pero había pruebas de ello en la vida real.
La mayoría de los puestos de alto rango en la administración Shinobi estaban ocupados por miembros de clanes o familias Shinobi, y el porcentaje de Jonin del clan eclipsaba a los Jonin nacidos civiles. Aquellos como el cuarto Hokage se consideraban anomalías. Incluso eso duró poco, y ahora, el tercer Hokage estaba de nuevo en el poder. Recordó los primeros años de su academia. Momoe no siempre fue la mejor de su clase. Al principio, cuando no podía hacer las cosas que podía hacer ahora, luchaba como los demás. Miraba a sus compañeros de clase, que eran mejores que ella, y se preguntaba cómo habían mejorado tanto, entonces no sabía la respuesta. Pero si ellos podían hacerlo, ella también podía hacerlo, pensó Momoe y comenzó a practicar lo que se enseñaba en la clase. De manera lenta pero segura, comenzó a mejorar y, antes de darse cuenta, Momoe era la mejor estudiante de su grupo. Máxima puntuación teórica y práctica. Si se estuviera enseñando en la academia, ella podría hacerlo mejor que nadie. Junto con esa mejora en las habilidades llegó la popularidad. Los compañeros de clase que antes no hablaban mucho con ella se convirtieron en sus amigos. Tenía varios de sus mejores amigos de por vida de sus días en la academia, así que no se quejaba. ¿A quién no le gustaba hacer amigos? Pero, un día, mientras visitaba la sala de profesores para darle a su instructor de clase una carta de sus padres sobre su partida, escuchó a los instructores hablar de ella. Okubo Momoe, el mejor de la clase. Impresionante habilidad para su edad, dijo su instructor de clase. Seguro que lo son, respondió otro instructor, pero ambos sabemos que es solo el momento antes de que los niños del clan la dejen atrás. Momoe no recordaba mucho del resto de la conversación, pero lo que recordaba se quedó grabado en ella. ¿Por qué pensarían que ella se quedaría atrás? No sabía por qué le molestaban ambas palabras. Entonces, Momoe hizo lo único que le vino a la mente. Continuó entrenando para mantener su posición en la cima. Cuando el plan de estudios de la academia no fue suficiente, comenzó a buscar habilidades que no se enseñaban en la academia. Sus padres la ayudaron, por lo que estaba agradecida. Y, sin embargo, podía verlo en los ojos de los instructores. Nunca la consideraron igual a los niños del clan. La elogiarían, pero descuidadamente darían pistas a través de sus acciones. Su horario de entrenamiento, como ella notó, seguiría una ola de patentes con niños de clan de alta capacidad y estudiantes de baja capacidad. Solo cuando derrotara sin esfuerzo a los menos hábiles se enfrentaría a los niños del clan, quienes finalmente le darían una competencia justa. Pero después de 1 o 2 de esos entrenamientos, tuvo que pasar de 4 a 5 entrenamientos con compañeros de clase que claramente no eran su rival. Solo cuando comenzó a barrer el piso con los niños del clan, los instructores comenzaron a programar todos sus entrenamientos con los mejores de la clase. Al final descubrió por qué la trataban así. Porque ella era una estudiante nacida en el civil. Y los estudiantes nacidos en civiles no estaban capacitados. La metieron en la misma categoría a pesar de tener sus resultados delante de sus ojos. Un excelente ejemplo de sus hallazgos. Takuma, el peor estudiante de la academia, alguien que sería derrotado en todos los aspectos por estudiantes varios años por debajo de ellos. No pudo hacer nada. Fue tan malo que todos se preguntaban por qué estaba en la academia. Fueron personas como Takuma quienes arruinaron la reputación de los shinobi de origen civil. El resto de los nacidos en civiles podría no haber sido tan peores que Takuma, pero ninguno excepto ella podría igualarlos. A sus ojos, Takuma se convirtió en el símbolo de por qué tuvo que trabajar tan duro para conseguir el respeto que merecía. Incluso cuando mejoró, Takuma todavía estaba atrapado en el último lugar de la clase. Alguien que necesitaba 3 oportunidades para aprobar el examen de graduación, disminuyendo aún más la imagen de los nacidos en civiles ante los ojos de sus compañeros. 4 Quizás odio era una palabra más fuerte de lo que pretendía, pero definitivamente no le agradaba. 2 Solo los modales que le inculcaron sus padres la mantuvieron civilizada con él. 1 Ella estaba feliz cuando se graduaron porque la pusieron en un equipo Jonin donde floreció. Kazuo no era como los instructores de su academia. La presionó más fuerte que nunca, pero solo porque vio el potencial en ella. Le enseñó sus habilidades y le mostró aspectos de ser un shinobi en los que ni siquiera había pensado antes. En cuanto a Takuma, lo último que supo fue que estaba en Genin Corp y no recibió más noticias a través de sus compañeros de la academia. No fue una sorpresa. Ella entendía la dinámica de Genin Corp. Incluso si alguien en su posición ascendiera en los rangos proverbiales, pasarían varios años antes de que fuera lo suficientemente notable como para hacer chisme sobre.
Pero ¿y si Momoe no la estuviera viendo a través de sus propios ojos? Lo habría pensado imposible. Por un momento, incluso comprobó si estaba bajo un genjutsu. Takuma estaba peleando junto con Hideaki. El mismo Takuma que no podía tocar a Hideaki si este no lo quería durante la academia. No puedo entender por qué lo seleccionaron para la fuerza policial, comentó Kazuo. Ha mejorado, dijo Aimi. Eso es quedarse corto, pensó Momoe. Todo, desde la habilidad detrás de sus artes de combate hasta la velocidad, la fuerza y la destreza, había mejorado drásticamente, más aún si se considera que solo había pasado 1 año y medio desde la última vez que lo vieron. ¿Ha mejorado más que Hideaki? Ella pensó. Si antes Takuma no podía resistir una pelea contra Hideaki, ahora estaba peleando con él al mismo nivel. O bien Hideaki no había mejorado ni un poco, o Takuma había mejorado mucho más rápido que Hideaki. Ella sabía que lo primero no era cierto, por lo que lo segundo solo podía ser la verdad. ¿Pero cómo? 4 Takuma esquivó el ataque del bastón Bo de Hideaki con una voltereta hacia atrás y lanzó una andanada de shuriken simultáneamente. Hideaki intentó bloquearlos con su bastón, pero algunos de ellos lo golpearon en el hombro y en la parte superior del pecho. Hideaki gruñó enojado. Al ver la oportunidad frente a él, Takuma se movió inmediatamente y comenzó a lanzar una ráfaga combinada de golpes perfectamente colocados sobre Hideaki, quien, sorprendentemente, no parecía poder elegir una oportunidad para retirarse o tomar represalias. Había una agresión detrás de sus movimientos que Momoe no podía identificar. Uno esperaría que la agresión volviera a sus movimientos crudos, pero Takuma mostró concentración a través de sus elecciones. Cada golpe fue cronometrado y colocado en puntos débiles que dolían y cojeaban. Si Hideaki cubría un lugar, Takuma golpeaba otro descubierto. Pero entonces Momoe y su equipo vieron suceder algo familiar. Hideaki, que estaba siendo empujado hacia atrás, golpeó su pie contra el suelo y se detuvo como si fuera una roca pesada. En los siguientes segundos, comenzó a igualar golpes con Takuma, y en los momentos posteriores, estaba dominando a Takuma. Sensei, Aimi se volvió hacia Kazuo. Kazuo asintió. Hideaki, los aumentos de chakra no están permitidos en este. Antes de que Kazuo pudiera completar su frase, Takuma le dio un puñetazo en el estómago a Hideaki que lo envió volando varios metros. Luchar y Momoe miró a Takuma. La expresión de su rostro había cambiado. Antes, parecía tranquilo y sereno, pero ahora había fuego en sus ojos y una sonrisa en su rostro. Parecía entusiasmado, ansioso, incluso entusiasmado. Lo escucharon murmurar. No pensé que hoy sería el día en que lo enfrentaría por primera vez. Me alegro. Me alegro mucho. ¿Y eso fue aumento de chakra? Murmuró Momoe. Kazuo asintió. Momoe respiró hondo. El tipo que apenas podía hacer un clon en la academia estaba practicando aumentos de chakra ahora, una clase de jutsu, desafiante de aprender y más difícil de dominar. El golpe, por muy fuerte que fuera, no fue suficiente para mantener a Hideaki en el suelo. Incluso si estaba sangrando por los cortes, Takuma había podido entrar a través de los huecos de la gruesa armadura que llevaba. Una de las cosas más difíciles de hacer en el mundo era derribar a un Akimichi. Se levantó, agarró su bastón y atacó a Takuma, quien, a su vez, dejó caer su kunai y se lanzó hacia adelante con las manos desnudas. 5. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 9. Votar 1 izquierda capítulo 127. CH4, 27, 127. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Takuma miró fijamente su puño. El dolor sordo en sus nudillos y muñecas fue sorprendente. Hacía tiempo que había superado la etapa en la que le empezaban a doler las manos después de una pelea o entrenamiento, a menos que quisiera que le dolieran al esforzarse. Pero aquí estaba, 3 minutos contra Hideaki le habían hecho sentir el dolor. Miró a Akimichi, que se estaba masajeando la rodilla y tenía la otra mano presionada contra su dolorido abdomen. Takuma reconoció que Hideaki era un monstruo por derecho propio. Ni una sola vez se había enfrentado a un oponente en el ring que pudiera aguantar más allá de unos pocos golpes bien colocados con chakra aumentado. Siempre se daban por vencidos o disminuían la velocidad lo suficiente como para que él terminara la pelea. Pero no Hideaki. Hasta el final, Hideaki estuvo en condiciones de luchar.
Si la pelea continuaba, Takuma confiaba en que habría salido triunfante contra Hideaki, pero las peleas largas no eran deseables. Sabía por qué Hideaki pudo sostener y soportar su asalto. Luchó contra el fuego con fuego. Aumento de chakra con aumento de chakra. Pero a diferencia de Takuma, el aumento de chakra de Hideaki fue superior. Los aumentos creados por él mismo sirvieron para un propósito singular. Aumentar el poder destructivo de los golpes descargando chakra en el momento del impacto. El aumento de Hideaki, por otro lado, era multiusos y mucho más versátil. No solo lo hacía más fuerte, aumentó su velocidad y mejoró su durabilidad. Hideaki ya era todas esas cosas, y promover esos atributos lo hacía más aterrador. Takuma había ganado porque era más hábil en el combate y utilizó la experiencia forjada en el ring para superar estadísticas superiores. Puedo vencerlo incluso si él hiciera todo lo posible, lo sintió desde el fondo de su corazón. Takuma tenía una amplia experiencia en el combate a corta distancia, claramente el punto fuerte de Hideaki, pero la comodidad de Takuma era una mezcla de corta y media distancia debido a su colección de ninjutsu. No conocía el límite superior de Hideaki, pero estaba seguro de que su propio límite superior era más alto que el suyo. Me gustaría disculparme, Takuma. Kazuo caminó hacia él después de decirle algunas palabras a Hideaki. No debería haberse permitido el aumento de chakras en esta ronda. Hideaki rompió las reglas al usarlas primero. Lo habría usado primero si no lo hubiera hecho, dijo Takuma, confundido. Pero inmediatamente se dio cuenta de dónde venía Kazuo. Habían habido muchas quejas contra Takuma, Scars, en ring por usar el aumento de chakra en la categoría de armas. Muchos de sus oponentes pensaban que el aumento de chakra pertenecía a la categoría de ninjutsu y a ninguna otra parte, pero Tsubura los había ignorado a todos, permitiéndole a Takuma usar su mejor arma. Kazuo tenía una expresión de satisfacción mientras asentía. Takuma estaba seguro de que el Jonin estaba entendiendo mal algo y no iba a corregir ese malentendido. Me alegra que Hideaki se haya olvidado de reservar el campo de entrenamiento hoy, dijo Kazuo. Hoy les dará mucho en qué pensar. Miró a sus alumnos con una mirada que demostraba que se preocupaba por ellos, o al menos que se preocupaba por ellos. Sobre cómo se convirtieron en shinobi, que era todo lo que uno podía pedirle a un maestro Jonin. Yo también me alegro por ello, respondió Takuma. Muy contento, de hecho. Recuerda, tienes 5 minutos, dijo Kazuo, y aunque puedes usarlo todo, no dañemos cosas que no se pueden arreglar. Momoe miró a Takuma frente a ella. Estaba mirando sus pies con las manos en las bolsas de armas, tocando el violín. Su lenguaje corporal era tranquilo, pero ella no podía decir nada más allá de eso. Lo ocultó bien. Pero ella había visto sus peleas contra Imi y Hideaki, y ya habían peleado 2 veces. La primera pelea apenas había sido una en la que se sondeaban mutuamente. La segunda pelea que habían peleado, pero a diferencia de Hideaki, él había sido cauteloso contra ella. Cuando Kazuo dio un paso atrás, Momoe sacó su espada de la vaina que tenía en la espalda. Tenía una muestra de lo que él podía hacer en su pelea contra Hideaki. Si podía empujar a Hideaki, precisamente, hacia atrás con sus puños con las manos desnudas, entonces no iba a dejar que la golpeara. Su espada lo mantendría alejado de ella mientras ella lo cortaba en pedazos. Momoe dobló sus rodillas, generando tensión en sus piernas mientras levantaba su espada antes de dispararse hacia adelante como un rayo. Su espada ya lo estaba cortando antes de que pudiera atrapar la hoja con los ojos. Sonido metálico. Sus ojos se abrieron una fracción cuando su espada chocó contra el kunai gemelo. Sus ojos captaron la mirada de Takuma, todavía tranquilo, pero ahora había un brillo calculador detrás de ellos. El kunai forzó su espada hacia un lado mientras Takuma intentaba patearle el tobillo. Momoe saltó, levantando las rodillas mientras empujaba su espada hacia adelante. Takuma inclinó la cabeza hacia un lado para esquivar la espada. Ambos inmediatamente se alejaron de un salto. Pero solo por un momento. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, se lanzaron el uno hacia el otro. Momoe desvió un kunai que venía hacia su rostro, solo para ver a un segundo emerger de la sombra del primero. Tuvo que contorsionar su cuerpo para apartarlo y, al hacerlo, le dio a Takuma la oportunidad de sacar sus pies con un tackle deslizante. Pero se necesitaba más que eso para cojear a un shinobi competente. Momoe tomó el control de su cuerpo girando en el aire. Momoe voló paralela al suelo mientras Takuma pasaba debajo de ella. Sabía que tenía que llegar al suelo rápidamente ya que Takuma vendría por ella. Y eso fue lo que hizo.
Takuma hundió su talón en la tierra para reducir la velocidad antes de disparar en la dirección opuesta hacia Momoe. Él no se molestó en enderezarse y simplemente saltó de cabeza dentro de su cuerpo antes de que ella pudiera estabilizarse. Takuma inmediatamente se colocó sobre ella y comenzó con un rodillazo en el abdomen de Momoe. Momoe tosió pero respondió con un golpe en la cabeza. Takuma se tambaleó por un momento, que era todo lo que Momoe necesitaba. Ella le dio una patada y usó su espada para sacar ventaja, dejándole un corte en el costado. Ella chasqueó la lengua cuando la cota de malla debajo de su ropa presentó resistencia, lo que dejó la herida menos grave de lo que quería. Para su sorpresa, Takuma ni siquiera reaccionó ante la herida y le estrelló el puño en la cara. Afortunadamente, no era un chakra aumentado, o su cara se habría hundido. Siguieron luchando en el suelo antes de que Momoe lo arrojara. Durante los siguientes segundos, ninguno hizo ningún movimiento. No dieron pequeños pasos para sondearse mutuamente ni trataron de engañarse con fintas. No, simplemente se quedaron quietos con la mirada fija en el otro. Takuma rompió el silencio cuando comenzó a tejer sellos manuales. Momoe apretó los dientes y apretó más su espada. Respiró hondo cuando el chakra comenzó a filtrarse en su espada. Una sonrisa cruzó sus labios cuando escuchó el familiar zumbido en el suave chillido que le encantaba escuchar. 4 lo colocó sobre su cabeza y cargó hacia adelante. Lo que fuera que Takuma fuera a lanzar, ella lo cortaría y lo cortaría al mismo tiempo. Kazuo sonrió cuando vio a Momoe asumir su postura de espada favorita. Cuando la conoció por primera vez y vio una espada en su espalda, tuvo la intención de burlarse, más cuando la escuchó decir que el Kenjutsu era su especialidad. Los genin mojados detrás de la oreja no sabían lo suficiente como para tener especialidades. Y tenía razón. Momoe no tenía la habilidad suficiente para llamar al Kenjutsu su especialidad. Pero Kazuo ya no pudo burlarse porque vio lo que ella sabía y se dio cuenta del potencial de su nuevo alumno. La espada era para Momoe, lo que el Gunbai era para Uchiha Madara. Fueron hechos el uno para el otro. Entonces, Kazuo hizo lo que haría cualquier maestro en su sano juicio. Él le dio los recursos necesarios, llamó a amigos y colegas bien versados en el arte del Kenjutsu y la entrenó con ellos. Como esperaba, Momoe floreció. Ella adoptó un estilo de Kenjutsu avanzado y lo combinó con ninjutsu de clase Bukijutsu que se adaptaba perfectamente a ella. Miró a Takuma tejiendo sellos manuales. Le agradaba el niño, pero no tenía ninguna posibilidad contra Momoe. El historial entre Momoe y Hideaki estaba muy sesgado a favor de la primera. El pecho de Takuma se hinchó y se ensanchó antes de liberar una masa de agua a alta velocidad hacia Momoe. Magníficamente ejecutado, pensó Kazuo. Pero Momoe blandió su espada hacia abajo en un golpe rápido que dividió toda la ola de agua en dos. Era como si Momoe fuera repelente al agua ya que ni una sola gota la golpeó. Toda la masa de agua fue empujada hacia un lado. La fuerza detrás de su golpe fue tal que una onda arqueada salió del columpio, cortando el chorro continuo de agua hasta que alcanzó a Takuma y desgarró su ropa y su cota de malla, dejando un corte muy largo que iba desde el hombro hasta la mitad de su cuerpo. Hermético. Perfección, murmuró Kazuo. Momoe aprovechó el impulso e inmediatamente lanzó una ofensiva. En respuesta, Takuma se escapó. Kazuo observó sorprendido cómo Takuma huía de Momoe. No había otras palabras para ello. Takuma corrió mientras Momoe lo perseguía. Cuando ella soltaba los cortavientos de su espada, él los esquivaba desesperadamente, fue herido aquí y allá, pero nunca fue golpeado por completo, ni siquiera una vez. Incluso cuando Momoe lograba acortar la distancia, él de alguna manera evadía todos sus ataques. Corrían en círculos. ¿Qué está haciendo?, dijo Aimi, desconcertada. Está tratando de agotar el tiempo. Interrogación de cierre. Kazuo no podía pensar en otra razón. Si a Takuma se le acabara el tiempo, el resultado sería un empate. Pero esto fue un combate. Estaban tratando de practicar el combate. Correr para poder forzar un empate no era lo que debería hacer. Si estuviera siguiendo una estrategia defensiva, Kazuo lo entendería, pero no era así. De repente, una explosión hizo estallar el suelo después de que Takuma le arrojó una etiqueta explosiva a Momoe, quien la esquivó limpiamente. Takuma se arrodilló en el suelo y comenzó a tejer sellos manuales. En el momento en que el polvo se disipó, Momoe se lanzó hacia Takuma. Kazuo pudo ver que estaba frustrada. Ni un golpe limpio, ni siquiera bloqueado, después de tantos golpes era una sensación frustrante.
Takuma corrió una vez más, pero esta vez corrió hacia Momoe. Por un momento, Kazuo estuvo confundido porque no pasó nada después de que Takuma tejiera sus sellos manuales. Pero entonces Takuma arrojó 2 kunai al aire frente a él. Fue en ese momento que la situación cambió cuando el agua que Takuma había rociado desde su justo anterior cobró vida y se elevó en el aire como por arte de magia y se disparó hacia la espalda de Takuma formando una gran masa. La gota de agua se movió antes de dividirse en 2 partes. Un segundo después, los tentáculos arrebataron el kunai en el aire. Kazuo reconoció el jutsu. Liberación de agua. 8 tentáculos. Un jutsu de rango D que hizo lo que se llamaba crear apéndices en forma de tentáculos que podían soportar un peso razonable. Un jutsu versátil que normalmente no veía utilizado por aquellos expertos en la naturaleza acuática. Kazuo se dio cuenta de lo que estaba planeando Takuma. Momoe era rápida con su espada, pero si tuviera 2 kunai más con los que lidiar al mismo tiempo, su velocidad apenas sería suficiente para mantener el ritmo. Y eso es lo que pasó. En un instante, la dinámica cambió cuando Momoe cayó en defensa mientras Takuma la empujaba en ofensiva. Los apéndices de agua eran fuertes y la falta de limitaciones anatómicas humanas dificultaba los niveles de defensa. Pero 2 es su límite. Kazuo se rascó la barbilla. El jutsu permitía un máximo de 8 tentáculos, pero el uso no era tan sencillo. Cada tentáculo necesitaba ser controlado conscientemente. Como tal, la dificultad aumentaba con cada uno adicional. Una persona podía controlar sus 2 brazos de forma natural sin pensar porque eran parte de su físico natural y había practicado hacerlo desde su nacimiento. Sin embargo, un tercer, cuarto o quinto brazo no era ninguna de esas cosas. Se necesitaba una amplia práctica para mover suavemente los nuevos miembros junto con los naturales. Cada brazo adicional aumentó la dificultad y estiró la concentración. Se volvió hacia Aimi. No recuerdo haber visto el archivo de Takuma cuando estaba eligiendo de tu lote. ¿Por qué? Él fue el primero en elegir, así fue como consiguió a Momoe. Lo enviaron directamente a Genin Corp, respondió Aimi. ¿Por qué harían eso? Kazuo miró a Aimi confundido. Aimi se encogió de hombros. No lo sé, tal vez porque apestaba en aquel entonces. Kazuo frunció el ceño y volvió a mirar. Momoe gruñó y resopló mientras movía su espada más rápido de lo que lo había hecho en mucho tiempo. La última vez que se había movido tan rápido fue contra un chunin mayor mientras entrenaba. Takuma la estaba atacando con 3 kunai al mismo tiempo. 2 sostenidos por los tentáculos de agua y 1 en su mano derecha. Ella miró su brazo vacío. Ese era un problema completamente diferente. Ella sabía que él la mantendría abierta para usar ataques aumentados si le daba la oportunidad. El estilo de Takuma no había cambiado mucho respecto a antes. Él apuntó a sus piernas más que a nadie con quien había luchado, lo cual era más molesto que cualquier otra cosa. Pero ahora tenía que lidiar con los otros 2 brazos que infaliblemente atacaban cuando Takuma creaba una abertura para atacar. Uno puaj. Ella gritó de dolor cuando Takuma le clavó un kunai en la parte superior del muslo. Momoe intentó cargar su espada con chakra, pero inmediatamente se vio obligada a cortar la conexión con una patada aumentada con chakra que se estrelló en la parte superior de su brazo. Un dolor agudo recorrió su brazo, haciéndola casi dejar caer su espada. Su mente se aceleró, tratando de descubrir el siguiente curso de acción. Sus ojos se dirigieron a los apéndices de agua que sostenían el kunai. Como si lo hubieran cronometrado, los tentáculos le arrojaron su kunai en el momento en que ella parpadeó. Su espada se movió por instinto para desviarlos antes de que tuviera que hacer uso de sus instintos cuando Takuma clavó el kunai en su izquierda hacia su abdomen. Las espadas chirriaron ruidosamente cuando Momoe logró esquivarlas con éxito. Su alivio fue momentáneo cuando fue golpeada por una patada aumentada directamente en el corte en su muslo. Por primera vez en la pelea, Momoe retrocedió. Rápidamente blandió su espada que cortó medio tentáculo, antes de saltar hacia atrás y crear distancia para tener tiempo para recomponerse. Takuma no la siguió. Hubo una pausa en la que se quedó quieto por un momento. La gota de agua en su espalda se retorció antes de que el agua se moviera hacia el tentáculo que Momoe había cortado, reponiéndolo nuevamente a su longitud original. Fue después que Takuma la persiguió. Momoe notó todo eso. No solo la masa de agua que ella había cortado no volvió a unirse al agua bajo el control de Takuma, sino que también tuvo que detenerse por un momento para reasignar el agua. ¿Fue porque Takuma no dominaba el jutsu o fue una limitación inherente del jutsu?
Momoe no sabía la razón, solo que si sucedía una vez, las posibilidades de que volviera a suceder eran altas. Solo tengo que seguir cortando, pensó. Momoe respiró hondo y profundizó en su concentración. Ella bloqueó su entorno, un movimiento imprudente, pero estaban solos sin factores externos. Podía permitirse el lujo de limitar su concentración. El efecto se sintió instantáneamente. Los movimientos de Takuma no se hicieron más lentos, pero pudo reaccionar mejor ante ellos. Rebanada. Uno de los tentáculos se redujo a la mitad. A cambio, la apuñalaron una vez en el hombro. Ella apretó los dientes por el dolor mientras levantaba su espada y golpeaba de nuevo. Rebanada. 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 Cortó ambos lo suficiente como para que ya no tuvieran alcance para alcanzarla. ¡Ga! Takuma gritó con voz ronca. Logró dejarle un corte en el brazo y el pecho. El impulso cambió una vez más y Momoe estaba a la ofensiva, pero se dio cuenta de que con su pierna y hombro lesionados, no pasaría suficiente tiempo antes de que él recuperara la ventaja. Ella podía verlo en sus ojos. Él todavía estaba calculando, tratando de descubrir su próximo movimiento, pero como Momoe anticipó, Takuma hizo una pausa para reasignar el agua para que los tentáculos volvieran a crecer. Oportunidad. Gritó internamente. Momoe levantó su espada por encima de su cabeza. Era una mudanza que requería mucho tiempo, cada milisegundo era importante, pero allí podía permitírselo. Chakra se reunió en el borde de su espada mientras ella descendía. Sin embargo, lo inesperado fue un pilar del campo de batalla. Los dos tentáculos de Takuma volvieron a crecer y dos adicionales estallaron junto a los antiguos. Los 4 apéndices de agua se colocaron uno encima del otro frente a su espada. Cuando el metal de su espada lo atravesó, pudo sentir cómo el agua era mucho más densa de lo habitual, definitivamente una función del jutsu. 2 no fue suficiente. El chakra en el borde atravesó la resistencia y se deslizó más allá del mástil de agua. Pero la pelea había demostrado que el Takuma de hoy no era el mismo que el Takuma de antaño. Se cruzó de brazos al frente y bloqueó la espada con sus protectores de brazos. Sonido metálico. La espada golpeó el revestimiento de metal, evitando que la espada alcanzara la piel. Momoe chasqueó la lengua. Pero logró cortar la mayor parte de la masa de agua, lo cual fue positivo. Ella inmediatamente saltó hacia atrás y Takuma hizo lo mismo. Su condición era un nivel peor que la de Takuma. Pensó que no era aconsejable una confrontación directa. Ella lo miró fijamente mientras los tentáculos de agua regresaban de 4 a 2. Miró brevemente a Kazuo antes de tomar una decisión. Ya era hora de terminar el combate. Dejó caer su espada y sus manos se volvieron borrosas mientras formaba sellos manuales. Liberación de fuego. Incineración de incendios forestales. El chakra burbujeó en sus pulmones mientras sentía que su cuerpo se calentaba desde el interior. Le encantaba cómo se sentía cuando usaba el jutsu. Era puro poder. Poder sobre el que ella tenía control. Ella exhaló y el chakra puro se transformó cuando el combustible salió de su boca, encendiéndose en una amplia lluvia de fuego mortal. El fuego quemó la hierba y quemó la tierra mientras soplaba hacia Takuma. Momoe tomó su espada y se levantó. Cuando el fuego pasó, solo quedó tierra quemada. Momoe frunció el ceño. Su primer pensamiento fue que había borrado a Takuma hasta convertirlo en cenizas, pero cuando miró a Kazuo, él no había hecho ningún movimiento. Entonces se dio cuenta de que Takuma estaba bien. Si no lo hubiera sido, Kazuo habría interrumpido la pelea. Miró a su derecha. Él no estaba allí. Luego a su izquierda. Ninguna señal. Levantó los ojos al cielo. Pero él tampoco estaba allí. Grieta. Un escalofrío recorrió la espalda de Momoe cuando escuchó el sonido. Se giró hacia su espalda cuando el suelo se abrió y Takuma, con la ropa quemada y la piel chamuscada, saltó de la tierra. Apenas tuvo tiempo de desenvainar su espada e inyectar chakra en ella cuando Takuma emergió. 3 me rindo. Takuma levantó una mano quemada y ensangrentada. Momoe no se sorprendió. Liberó la tensión de su cuerpo y dejó que la punta de su espada tocara el suelo mientras bajaba el brazo, aliviando la carga sobre el hombro herido. No se dio cuenta de lo difícil que era su respiración. Ella podía oírlo por encima de su calor sordo. La pelea había terminado. Antes de que cualquiera de los dos pudiera parpadear, Kazuo apareció entre ellos. Ambos pelearon bien, dijo con una sonrisa. Se colocó entre ellos como si anticipara que uno de ellos atacaría al otro. 4 Momoe y Takuma se miraron.
Ninguno de los dos quería continuar. Bastardo tramposo. ¿Quién es la moza que te sedujo? Dijo Sango mientras curaba la herida de Takuma en el mástil. No peleaste hoy. ¿Cómo conseguiste estos? 4. Takuma la miró. Estaba demasiado cansado para hacer bromas con ella. La lucha fue agotadora. Momoe era probablemente el oponente más formidable al que se había enfrentado. Tuve un entrenamiento hoy. La gente con la que entrené me llevó al hospital después, dijo Takuma. Pero después de tanto tiempo siendo tratado por Sango, Takuma tuvo que programar un chequeo con su Iryonin de confianza para asegurarse de que el hospital había hecho todo correctamente para que él podría tener tranquilidad. Debieron haberte pateado el trasero en un combate ligero. Mira todas estas quemaduras, será un dolor curar, dijo Sango, levantando el vendaje sobre la parte de la piel quemada. ¿Cómo sucedieron estas otra vez? Jutsu de liberación de fuego de rango B, respondió Takuma brevemente. No sabía el nombre del jutsu, solo que era un jutsu de rango B. Oh, no es de extrañar que sean tan malos, dijo. Esquiva la próxima vez. 2. Él se burló. Lo había esquivado, solo que lo había hecho un momento tarde. El jutsu había vuelto a sacar algunos malos recuerdos. En el momento en que el calor del jutsu lo alcanzó, recordó la tierra de la escarcha. Había sido lamido por los mechones en el borde del mismo jutsu de rango B, era más fuerte que lo que Momoe había lanzado, y tuvo que rodar por el suelo para extinguirlos. Takuma cerró los ojos cuando la imagen de la cabeza aplastada de Dai pasó por su mente. Gruñó de nuevo cuando Sango tocó su costado. A diferencia de la pelea en ring, no se había detenido en seco contra Momoe. Pero ese ligero retraso le había costado. Cuando decidió usar el elemento tierra, esconderse en la roca jutsu, ella ya había completado las 3/4 partes de sus sellos manuales. Fue una suerte que sus apresurados sellos manuales fueran suficientes para activar el jutsu, o habría sido una persona demasiado cocida. El jutsu de rango B fue inesperado. No pensó que Momoe sacaría las armas grandes. Ambos eran genin, pero Momoe tenía acceso a un jutsu de rango B y estaba seguro de que ella tenía acceso a más. Si él le hubiera dado una oportunidad, ella le habría mostrado lo que realmente podía hacer con su espada, algo que él no estaba interesado en enfrentar. Se había vuelto más fuerte desde la tierra de las escarcha, pero todavía no tenía nada para contrarrestar un jutsu de rango B como el de Momoe. Su jutsu defensivo de rango C, elemento tierra, cúpula de tierra, fue destrozado por un jutsu de rayo de rango B, que ni siquiera estaba dirigido a él. La división entre los jutsu de rango C y rango B era un cañón. ¿Ganaste? Preguntó Sango. No, dijo Takuma. Había decidido dejarlo todo en el momento en que Momoe escupió las primeras lamidas de fuego de su boca. ¿Crees que ganarás tu primer combate? Preguntó Sango después de terminar de arreglarlo. Takuma se puso de pie, estiró su cuerpo, tiró de las heridas recién tratadas, aún sanando, y recibió una palmada en la espalda por ello. Lo intentaré, dijo. Si todos los genin en la categoría ninjutsu de ring fueran como Momoe, entonces la hoja oculta ya habría conquistado el mundo. 11. An. El nuevo jutsu de Takuma en orden. 1. Elemento de agua. Ola de agua salvaje rango C. Liberación de agua. 8. Tentáculos rango de elemento tierra. Escondido en la roca jutsu rango D. La razón por la que no usó el resto de sus jutsu es porque estaba tratando de simular cómo sería pelear en el ring donde algunos de sus jutsu no están permitidos. Los siguientes son los jutsu adicionales que puede usar. Lanzamiento de relámpago. Choque rango de elemento tierra. Cúpula de tierra rango C. Lanzamiento de la tierra. Jutsu de sentido del temblor de la tierra rango C2. 2. El enlace está en la sinopsis. Comentario 39. Comentario. Votar 1 izquierda capítulo 128. CH4, 28, 128, 3. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon @www.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. El hecho de que estuviera emocionado por el fin de su suspensión mañana preocupaba a Takuma. Aunque no empezó así, la semana resultó ser un descanso muy necesario. Su cabeza se sentía mucho más ligera que antes y, al mismo tiempo, su condición física también había mejorado. Y a pesar de haberse quemado hace 2 días, se describiría a sí mismo como renovado. Y para colmo, hoy iba a conocer a su nuevo maestro de Genjutsu. Entonces, ¿quién es? Preguntó. Su nombre es Uchiha Mikoto.
Actualmente está inactiva pero mantiene el rango de Jonin, respondió Uchiha Setsuna. 12. La mandíbula de Takuma cayó. Se detuvo en medio de la calle y miró fijamente a su oficial de reclutamiento. Sintió que reconocía el nombre pero no recordaba dónde lo había oído. Pero eso no era importante. Estaba más preocupado por el hecho de que estaba a unos minutos de conocer a un Jonin. Podría haberme dicho eso antes, señor, dijo. Habría leído un poco sobre los temas antes de venir aquí. No quiero parecer completamente tonto ante un Jonin. Debería haber leído un poco de todos modos, pero saber que su maestro era un Jonin habría hecho maravillas para su motivación. ¿Es esta tu primera vez en el complejo Uchiha?, preguntó Setsuna. Takuma asintió mientras miraba a su alrededor. Debo decir que es encantador, dijo. El complejo Uchiha fue una de las construcciones más nuevas en la aldea de Iden Leaf, construida después del ataque de 9 colas a la aldea. Toda la población Uchiha fue trasladada a una sola área. El clan había convertido el área asignada en una comunidad cerrada con guardias shinobi en cada entrada. Nadie podía entrar si no era residente o no tenía permiso de un residente para hacerlo. Debido al hecho de que toda la comunidad se construyó al mismo tiempo, la arquitectura en el complejo Uchiha era uniforme y cada edificio encajaba como piezas de un rompecabezas. Los edificios no fueron copiados y pegados a partir de una sola plantilla, y cada uno tenía su propio diseño y encanto únicos. Estaba consciente de que los Uchiha no estaban contentos con la decisión de trasladarlos, especialmente con la prisión estatal justo al lado, pero definitivamente habían aprovechado la situación al máximo. Me alegra que te haya gustado, dijo Setsuna. Todas tus lecciones se llevarán a cabo en su casa. Recibirás un pase de entrada que se renovará cada mes hasta que Jonin Mikoto considere que vale la pena dedicarle tiempo para enseñarte. Deje claro que ella se ofrece voluntaria para enseñarle y que puede finalizar estas lecciones en cualquier momento que lo desee. Movía algunos hilos para que ella te enseñara, pero de ahora en adelante, depende de ti mantener estas lecciones. La pierdes. Pierdes a tu maestro de Genjutsu, no habrá otro. 6. Takuma asintió. Entendió que necesitaba comportarse lo mejor posible de ahora en adelante. Pocos podían dar órdenes a un Jonin y no había nadie que obligara a un Jonin a enseñarle. ¿Cómo conseguiste que Jonin Mikoto se ofreciera como voluntaria?, preguntó Takuma. ¿Y por qué aceptó? Interrogación de cierre. Encontró tiempo libre en su mano. En cuanto a por qué ella, digamos que motivará a otros cuando vean que uno de los suyos tiene la oportunidad de estar bajo la tutela de un Jonin. 2. Entonces, ¿soy una pieza publicitaria? Takuma entrecerró los ojos. Su grupo de reclutas externos no fue el único. Eran solo el primer lote. La policía planeaba otra afluencia el próximo año. Ahora entendía cómo Setsuna consiguió que un Jonin le enseñara. Cuanto mayor sea la recompensa, mayor será el deseo. Setsuna no solo estaba motivando a la gente de su grupo actual, también estaba atrayendo reclutas potenciales con grados de talento más altos en el segundo reclutamiento. Setsuna lo estaba usando como cebo colgante para todas las personas. Si él pudo hacerlo, ellos podrían hacerlo. Takuma no tuvo ningún problema en sacar un Jonin de esto, pero no tenía por qué gustarle las condiciones que lo acompañaban. Hasta donde él sabía, él fue el primero en recibir este tipo de recompensa. Si de alguna manera enojaba a Jonin Mikoto, provocando que ella lo abandonara como estudiante, muchos ojos lo verían, y tener otra oportunidad como esta sería difícil. No era muy querido por muchos en el departamento de crimen organizado después de su truco, y sabía que personas como Yoshiaki aprovecharían cualquier oportunidad para hacer su vida en la oficina más difícil de lo necesario. Su destino estaba en el centro del complejo Uchiha. Por el tamaño de las casas, la amplitud general, el ancho de las calles y la limpieza, estaba claro que era una zona elegante dentro del complejo. Takuma siguió a Setsuna hasta una casa amurallada. No había ningún nombre cerca de la entrada exterior, solo el número de la casa. El edificio era una arquitectura tradicional minca de 2 pisos con un jardín meticuloso con césped verde y exuberante recortado y árboles que parecían demasiado viejos para haber sido plantados en los últimos 10 años. Apostó que había un estanque koi en algún lugar de la propiedad. Setsuna llamó a la puerta. Por tu mejor comportamiento, Genin Takuma, dijo. Sí, señor. 2. La puerta pronto se abrió para revelar a una mujer que parecía mucho un ama de casa. Una hermosa ama de casa, pensó Takuma.
La mujer Uchiha era una belleza de piel clara con cabello negro largo y liso con flequillos colgando a ambos lados de su rostro para enmarcar toscamente sus mejillas y ojos negros. Llevaba una sencilla blusa de color morado oscuro con una falda de color rojo ciruela y un delantal de color amarillo claro encima. Su belleza solo permaneció en su mente por un momento ya que Takuma pudo darse cuenta de inmediato que el ama de casa era un shinobi. Las señales eran claras y ella no estaba tratando de ocultarlas. Fue debido a su entrenamiento en la fuerza policial. Antes del entrenamiento, Takuma interactuaba tanto con los shinobi que esos rasgos se convirtieron en una norma para él. No podía ver más allá de esas normas. En el entrenamiento, le enseñaron a buscar las señales, para que siempre le llamaran la atención. A su vez, Takuma comenzó a estudiar la postura y la marcha de los civiles para ver cómo se comportaban. ¿Cuál era la diferencia entre un oficinista y un obrero de la construcción? ¿Cómo influyeva la edad, el peso y la altura, ya que no había ninguna guía sobre el tema? Takuma tomó nota de cada rasgo que podía observar. Jonin Mikoto, gracias por hospedarte en tu casa, dijo Setsuna respetuosamente. Cortés como siempre, Setsuna, sonrió Mikoto. Luego se giró para mirar a Takuma, quien sintió que sus ojos lo escaneaban. Tú debes ser Genin Takuma. Entra. Gracias señora, dijo Takuma lo más cortésmente posible. Me iré, dijo Setsuna. Mikoto no le pidió que se quedara y entró. Setsuna agarró el hombro de Takuma y susurró. Ella es una buena mujer. Mientras seas cortés, no creo que haya ningún problema, pero ten cuidado, no querrás ofenderla, especialmente a ella. Aprovecha esta oportunidad para aprender. Te servirá. Bueno, dijo. La sala de tatami en la que se instalaron era más grande que el apartamento de Takuma. Estaba casi vacío, con decoraciones minimalistas en las paredes. Las puertas corredizas estaban abiertas de par en par para dejar entrar la brisa del exterior, mostrando la vista del jardín y, como esperaba Takuma, un estanque koi. Les esperaban té y bocadillos. Takuma no estaba acostumbrado a sentarse en seiza. No era parte de su vida diaria, pero ver a Mikoto sentada con las rodillas dobladas hizo que él también lo hiciera. ¿Por qué deseas aprender genjutsu, Takuma? Preguntó. Creo que es una forma interesante de jutsu, respondió Takuma. En el campo de batalla, la mente suele ser tu activo más fuerte. Es un lugar poderoso y lo que le das de comer puede afectarlo de manera poderosa. ¿En qué puedes confiar más que en tu mente? ¿Cómo reaccionas cuando te das cuenta de que tu mente fue atacada y que puedes volver a hacerlo? Además, la rareza juega a su favor. He conversado con muchos de mis compañeros. La mayoría de ellos no pueden lanzar un genjutsu. La mayoría ha optado por aprender a detectar y disipar genjutsu, pero incluso eso se aprende en distintos niveles. Reconozco una brecha explotable en el mercado cuando la veo. Si el genjutsu es tan poderoso, ¿por qué no está más extendido? Preguntó. Uno, porque el daño físico es mucho más visual que el daño mental. Si te rompes un hueso, queda roto. Nunca se sabe con la mente. La mayoría de la gente cree que un simple kai revertiría cualquier daño causado, y volvemos al punto de partida, respondió. Eso es cierto. ¿Estás de acuerdo? El genjutsu, como cualquier otra cosa, es una herramienta, señora. La capacidad de desorientar o influir en tu enemigo de cualquier manera significativa para aumentar las posibilidades de lanzar un ataque mortal es muy importante. Si el genjutsu puede abrir la puerta para terminar la pelea, entonces tiene su lugar en el campo de batalla. La única razón por la que Takuma estaba vivo hoy era por el Mist Servant Jutsu. Era la carta de triunfo que había cambiado el rumbo en su batalla contra dos shinobi altamente entrenado. Mikoto tarareó mientras se servía un poco de té. ¿Y tú? ¿Cuál es tu experiencia con el genjutsu? Interrogación de cierre mínimo. Las veces que me he enfrentado al genjutsu se pueden contar con una mano. Mist Servant Jutsu es parte de mi arsenal, y solo eso. La mayor parte de su experiencia con genjutsu provino del entrenamiento de Maruboshi para identificar y romper genjutsu, y de sus combates contra Nenro, quien era el único entre sus compañeros de entrenamiento que usaba genjutsu. Nada más. Sin conocimientos teóricos sobre la operación, implementación y creación de genjutsu. Takuma negó con la cabeza. Eso no es mucho para alguien interesado en genjutsu. El tiempo es el problema principal, señora, por eso busco un maestro. No creo que pueda tomar suficiente tiempo en mi día para recorrer el campo del genjutsu sin ayuda.
Necesito orientación, un plan de aprendizaje específico, para no perder un tiempo precioso buscando lo que es importante y lo que no. Había un límite a lo que Takuma podía aprender por sí solo. Aprenda efectivamente, eso es. Había algunos temas que no podían ser autodidactas y el genjutsu no era uno de ellos. Podía aprender genjutsu como ninjutsu o cualquier otra habilidad que hubiera aprendido a lo largo de los años. Sin embargo, debido a su naturaleza compleja, Takuma no creía que el autoaprendizaje fuera una empresa inteligente, razón por la cual había pedido un maestro más que cualquier otra cosa cuando se lo ofrecieron. Mikoto tomó un sorbo de su té. Takuma miró su taza. Se había enfriado. Lo recogió y tomó un sorbo de todos modos. Hablemos de expectativas, dijo Mikoto. Estoy haciendo esto porque mis hijos ahora pasan la mayor parte del día fuera de casa, dejándome una porción considerable de tiempo libre, que solo dura hasta las 3 de la tarde. Por lo tanto, nuestras lecciones deberán concluir antes de eso. No hace falta decir nada. No se le dará una exención en términos de sus horas de trabajo. Takuma exhaló un suspiro. Puedo usar mi tiempo de descanso para las lecciones. 1 hora. Mikoto sonrió. 45 minutos todos los días de la semana. Aprecio y exijo puntualidad. Esperaré 5 minutos antes de cancelar la lección de ese día. Si llegas aunque sea un minuto tarde, no te aceptarán. No rogar. ¿Entendido? Sí, señora. Cada viernes será una prueba para medir tu mejora. De ninguna manera espero que seas perfecto, pero necesito ver que la aguja se mueva de manera significativa, incluso si el rendimiento de esa semana es un fracaso. El fracaso es significativo a mis ojos, necesito que aprendas algo de ello. Ningún progreso durante algunas semanas consecutivas pondrá fin a nuestro acuerdo porque es una señal de que no estás siendo diligente, o no soy un profesor adecuado, o no tienes aptitudes naturales para el genjutsu, o puede ser que ya no las tenga. Cualquier cosa que pueda, querer, enseñarte, sea cual sea la razón, creo que sería una pérdida de tiempo para ambos continuar. Takuma podía sentir la presión bajando por su columna. Su experiencia con el progreso no había sido del todo positiva. Además de eso, no tenía idea de cuáles eran los estándares de significativo a los ojos de un jonin. Podría estar pensando que lo estaba haciendo bien, pero el viernes le dieron una boleta de calificaciones negativa junto con una huelga. Haré lo mejor que pueda para enseñarte. Ahora, ¿cuáles son tus expectativas de nuestras lecciones? Preguntó Mikoto. Takuma se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. Espero que estas lecciones me ayuden a aprender, comprender y aplicar. No tengo expectativas especiales con respecto al plan de estudios. Aprenderé lo que quieras enseñarme, pero necesito desarrollar una comprensión adecuada de cada concepto enseñado, así que espero que se repitan. Las preguntas no te irritarán. Finalmente, al final de nuestro tiempo juntos, quiero que mis aprendizajes se traduzcan en una aplicación práctica en el campo. Todo eso depende de ti, Takuma, pero te facilitaré y te permitiré obtener lo que necesites. Si todo va bien, el genjutsu será parte de tu estilo de combate, sonrió Mikoto. Usted me entendió mal, señora. Cuando digo campo, espero aplicaciones fuera del combate. He visto a mi oficial superior, Uchiha Kano, usar su Sharingan en escenas de crímenes y en investigaciones. Deseo lograr un uso similar. Takuma tenía algunos planes sobre el uso de genjutsu fuera de combate, pero no sabía cómo lograrlo. Aunque ahora, con un jonin como su maestro, las posibilidades de un eventual éxito parecían haberse reducido. Aumentó. Es interesante, muchísimo. Lo tomaré en cuenta para mis planes de enseñanza, dijo Mikoto. Y una última cosa. Puedes sentarte con las piernas cruzadas a partir de mañana si lo deseas, Takuma. Takuma sintió que un sonrojo de vergüenza subía a su rostro. Por supuesto, ella lo había notado. Sí, señora. Hubo un sonido repentino. De ninguna manera está oculto, pero se desvanece debido a la distancia. El sensible oído de Takuma captó la apertura de la puerta, sonaba como la pesada puerta de entrada. Los pasos apresurados que sonaban mucho como correr. Inclinó su cabeza. Había medido la distancia desde la puerta principal hasta el pasillo. Incluso si suponía un paso promedio, la cantidad de pasos que escuchó ya habría llevado a la persona aquí. Mamá. La voz era estridente. Masculina. Un niño, concluyó. Takuma miró a Mikoto. Era su hijo. Luego recordó que ella le había dicho que su tiempo libre terminaba alrededor de las 3 de la tarde. La academia poco después de las 2 de la tarde.
Parecía que su tiempo libre se acabó cuando su hijo regresó a casa. Aquí, querido. Mikoto llamó a su hijo. Entonces me iré, señora, dijo Takuma mientras se levantaba. La puerta corrediza se abrió y un niño entró en la habitación con entusiasmo, solo para detenerse cuando vio a Takuma. Lo siento, mamá. No sabía que tenías invitados, dijo el hijo disculpándose. Está bien, querida, Mikoto también se levantó. Este es Genin Takuma de la policía. Él vendrá aquí todos los días para trabajar conmigo. Por favor, preséntate ante él. El hijo se volvió hacia Takuma y se presentó formalmente. Buenas tardes, señor. Mi nombre es Uchiha Sasuke. Es un placer conocerlo. Gracias por su servicio. 5 Takuma sintió que la sonrisa se extendía por su rostro mientras le devolvía el saludo. Es un placer conocerte también, Sasuke. Estás en la academia, ¿no? ¿Cómo te trata? Interrogación de cierre. Iba a encontrar a Setsuna y matar al hombre incluso si eso significaba volverse pícaro. 5. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 12. Comentario. Votar 1 izquierda capítulo 129. CH4, 29, 129. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Takuma ingresó a la sede después de su suspensión de una semana con párpados pesados. No había dormido mucho la noche anterior. Los acontecimientos de ayer le pesaban mucho en la mente. Saber que estaría en la casa de Sasuke 5 veces por semana fue una comprensión estresante. No hace falta decir que prefería que las cosas fueran diferentes. Pero no lo fueron. Se vio obligado a visitar posiblemente uno de los edificios más importantes de la aldea de Eden Leaf. Sin embargo, después de una noche de pensar, Takuma se dio cuenta de que las cosas no estaban tan mal como pensaba inicialmente. Estaba usando su hora de almuerzo para las lecciones del mediodía. Nadie, excepto Mikoto, estaría en casa, por lo que a Takuma no le preocupaba reunirse con gente problemática de forma regular. Iba a aprender genjutsu y salir lo antes posible todos los días. 5. Cuando Takuma entró a las oficinas del crimen organizado, sintió que los ojos se posaban sobre él. Había esperado eso, así que caminó hacia su escritorio mientras miraba a cualquiera que lo mirara. La mayoría de ellos desvió la mirada cuando Takuma mantuvo contacto visual por más de un momento, algunos le fruncieron el ceño, pero lo más sorprendente es que algunos incluso le dieron sonrisas apreciativas y discretos pulgares hacia arriba cuando pasó. Uno incluso le dio una palmada en la espalda sin decir palabra. No esperaba esa reacción de nadie que no estuviera directamente involucrado. Parecía que a algunas personas les gustaba lo que él y su equipo habían hecho. Mira quién decidió aparecer. Takuma acababa de dejar su bolso sobre el escritorio cuando escuchó la voz. Se giró para ver a Arisu frente a él, con los brazos cruzados y una leve sonrisa en su rostro. Había sido completamente excluido del departamento durante su suspensión, por lo que había pasado una semana desde que la había visto. ¿Cómo estás?, preguntó. Listo para volver al trabajo, respondió. ¿Y tú? ¿Cómo va el resumen? Una semana fue más que suficiente para arrestar a varias personas, tener múltiples sesiones de interrogatorio, obtener confesiones y poseer amplia información para implicar a más personas. A estas alturas estaba seguro. Ya habían terminado la mayor parte de su trabajo y habían pasado el trabajo a los fiscales estatales quienes presentarían cargos y presentarían los casos ante el tribunal. Sigo haciéndolo. Ha sido mucho trabajo. Todos tuvieron que juntar sus manos para procesar a todos los que trajimos, dijo Arisu. Era crucial que ellos el departamento actuaran rápidamente para garantizar que los sospechosos que trajeron no tuvieran suficiente tiempo para aclarar sus historias, amenazar a la gente y hacer cosas que podrían dificultar su trabajo. Por favor, dime que es al menos tan bueno como pensábamos que sería, preguntó Takuma. Es mucho mejor, afirmó. Los peces gordos están muy contentos con esto. Mucha buena prensa. Sí, vi los artículos. No es de extrañar que haya sonreído hoy. Takuma miró alrededor de la oficina. Ya sabes, algunas personas vinieron a preguntarme si tenías planeada otra gran primicia, ¿les gustaría ayudar, como ellos lo expresaron?, dijo Arisu. Quiero decir, vamos, cosas grandes como esta no ocurren todos los días. Takuma estaba sonriendo. ¿Lo hacen? ¿Tienes algo planeado?, preguntó, acercándose a él.
Puede que tenga algo. ¿Por qué estás interesado? Preguntó. Arisu fue interrumpida antes de que pudiera hablar. Genin Takuma. En mi oficina, por favor. Kano entró a la oficina y ordenó mientras pasaba por sus escritorios. Takuma sacó una carpeta de su bolso y se volvió hacia Arisu. Bueno, deséame suerte. Arisu tenía la boca abierta. Sus ojos se quedaron fijos en la carpeta en la mano de Takuma mientras él se alejaba de ella. Takuma entró a la oficina mientras Kano estaba dejando sus cosas. Esperó pacientemente junto a su escritorio, sin decirle una palabra hasta que ella se dirigió a él. Él la observó, tratando de comprobar su lenguaje corporal, pero la mujer no reveló nada. 2. Enviar a Chunin Oishi para ayudar en la investigación. Tratando de ser útil, Genin Takuma, dijo. Takuma no se disculpó. Si lo hiciera, estaría admitiendo que tuvo la culpa. Había hecho una sugerencia en su informe, que los superiores habían considerado lo suficientemente lógica como para seguirla y, a cambio, habían conseguido un interrogador competente para consultar y supervisar el proceso. Él no tuvo la culpa. De hecho, él fue el benefactor. Pedí un favor por el bien del caso, señora, respondió. Sí, puedo verlo, respondió, sentándose detrás de su escritorio. Por lo que parece, ella no estaba enojada con él, pero tampoco estaba contenta. Lo que significa que estaba a salvo. Mientras siguiera obteniendo resultados, Takuma estaba seguro de que su relación como jefe y subordinado sobreviviría bien. Después de todo, Takuma no estaba realmente interesado en hacerse amigo de nadie que tuviera Uchiha en su nombre. Eso solo provocaría dolor. 3. ¿Y ahora qué, Takuma? ¿Ahora que has vuelto?, preguntó. Trabajé como siempre, señora, dijo Takuma antes de tomar una página de la carpeta. Esta es mi petición de que no me molesten durante la hora del almuerzo. Estaría fuera 1 hora todos los días sin falta y no estaría disponible a través de ningún medio de contacto excepto para las emergencias más preocupantes. Kano recibió la carta de solicitud. ¿Y por qué es eso? Estaría estudiando con Lady Uchiha en su casa todos los días durante mi hora de almuerzo, dijo Takuma. ¿Lady Uchiha? Preguntó Kano mientras leía la carta. Jonin Uchiha Mikoto, respondió Takuma. Kano se quedó quieto por un momento antes de levantar la vista de la carta. ¿Indulto? Jonin Mikoto me dio la oportunidad de estudiar Genjutsu. Y ella solo está libre durante mi hora de almuerzo. Esto es un aviso de que estaría ausente durante ese periodo de tiempo, y en caso de que mi presencia sea realmente necesaria, puedes buscarme desde allí, dijo Takuma. Sabía que nadie vendría a buscarlo a esa casa a menos que era realmente importante. No querrían ofender a Mikoto. Su condición de Jonin era suficiente para mantener a la mayoría alejada. Puedes confirmarlo con Chunin Setsuna. Él podría corroborar mi afirmación. No necesitaba permiso de Kano ya que su hora de almuerzo era su hora de almuerzo. Estaba fuera de servicio. Pero entendió que a veces podría ser necesario, así que esta era su manera de decirle a Kano dónde encontrarlo. Y lo haré, murmuró. Kano lo miró. Cualquier otra sorpresa que quieras quitar de tu camino antes de que te deje regresar al trabajo. Eso depende de lo que le sorprenda, señora. Takuma colocó la carpeta en su escritorio. ¿Qué es esto? Preguntó. Una propuesta, dijo. Durante la semana que estuve en casa, pensé mucho en el caso Maiko Triad. Creo que el tiempo que trabajé en el caso fue el más productivo que he sido. Por cómo lo manejé tuve que trabajar solo, con ayuda llegando en las últimas etapas. Todo ese tiempo que pasé sola me obligó a aprender más rápido y más de lo que había hecho en mi vida. Me sentí bien conmigo mismo durante ese tiempo. Era bueno en lo que hacía, esos sentimientos eran parcialmente ciertos. Takuma se sintió muy bien cuando sus planes lentamente se concretaron. Estaba orgulloso de lo que había logrado. Me gustaría en casos de narcóticos, señora. Vivo en un lugar con un gran problema de drogas. Veo lo que le hacen a la gente que abusa de ellos. He visto a civiles un poco mayores que yo dirigiendo sus vidas. Quiero detener eso. Quiero volver a la comunidad. Lo que tienes en la mano es una propuesta para crear un equipo cuyo objetivo sea reducir la presencia de drogas en la aldea de Eden Leaf. Quiero perseguir a todos los actores mayores y menores que operan dentro de nuestra jurisdicción con la esperanza de que algún día nuestra aldea esté libre de narcóticos. No más vidas perdidas debido a las terribles sustancias que dañan a nuestros seres queridos, a nuestros jóvenes, a nuestros shinobi.
4. Si Takuma quería lograr lo que había planeado con Enomoto, necesitaba controlar los casos en los que trabajaba, para poder apuntar a cualquier información que Enomoto le proporcionara. Si tuviera esa libertad y ojalá un equipo detrás, la parte más difícil del desafío ya estaría solucionada. Por supuesto, Takuma sabía que las cosas no serían tan fáciles. ¿Te das cuenta de que no cerraste el obturador de la tríada Maiko? Kano se inclinó hacia adelante en su silla. Solo tenemos en nuestras manos a sus miembros de nivel bajo y algunos de nivel medio. Todavía están muy fuertes. Esto sería apropiado, señaló sobre su propuesta, si se les hubiera puesto fin. Estás sobreestimando tus logros. Takuma habló. Señora, la verdad en este momento es que la tríada Maiko no va a librar una guerra territorial. Debido al hecho de que capturamos a tantos de ellos, se ven obligados a dar un paso atrás y retroceder sus actividades hasta que el viento se calme. Hice todo eso en menos de 2 meses mientras también manejaba otros casos bajo su mando. Imagina lo que puedo hacer mucho más si puedo dedicarme a un objetivo. Imagina lo que podríamos hacer si tuviera un objetivo. Equipo conmigo. No tenemos un equipo dedicado equipo de narcóticos dentro de nuestro departamento, quiero crear un equipo especializado en estos casos para máxima eficiencia e impacto. Es un hecho bien conocido que el dinero de la droga financia tantas operaciones ilegales dentro y fuera del pueblo. El dinero hace girar al mundo, y si les golpeamos donde más duele, los efectos se notarán en todas partes. Uno pudo ver que Kano todavía estaba escéptico. Él no la culpó, pero podría ayudarla. Esa propuesta incluye algo parecido a una prueba de concepto, señaló Takuma en la carpeta. Si me asignan un pequeño equipo de mi elección y me dejan trabajar con ellos durante un mes, les proporcionaré resultados que demostrarán la viabilidad de esta idea. Abrió la carpeta en una página y dejó que Kano la leyera. El tiempo que pasó trabajando con Iruka le había enseñado cómo hacer el papeleo. El joven Chunin estaba obsesionado con el papeleo adecuado y había obligado a su equipo a aprender de la forma adecuada. Takuma había ido a Iruka durante la semana y le había mostrado los borradores. Como Takuma había esperado, Iruka lo había criticado por los errores y le había hecho revisar. El producto final fue lo que Kano estaba leyendo. Estaba tan pulido que brillaba. Y digamos que empujo esto por encima de la cadena de mando y es aceptado allí, habló Kano después de leer, ¿qué harías si no logras obtener resultados? Si fallo, mi reputación caerá en manos de alguien que tuvo suerte una vez. Perderé todo el impulso que tengo por mí mismo. La gente estará menos dispuesta a escucharme. Será un revés bastante grave, dijo Takuma. Entonces ¿por qué estás sonriendo? Takuma no sabía que estaba sonriendo, pero en realidad lo estaba. Tal vez porque si tengo éxito, me disparo en la dirección opuesta. Alto riesgo, alta recompensa. Y me siento seguro de esto, señora. Kano le pidió a Takuma que se fuera. Cuando llegó a su escritorio, Arisu saltó sobre él. ¿Qué pasó? Preguntó. No puedo decírtelo, respondió Takuma. Ella frunció el ceño, pero él continuó. Hasta que Kano le dé una bandera verde, es mejor si no digo nada. Si todo va bien, ella acudirá a usted con una opción. Depende de usted si desea aceptarlo. ¿Cuál es la elección sobre? Takuma la miró a los ojos y dijo. Una oportunidad para hacer algo grande. 3 días después, se formó un grupo de trabajo temporal contra narcóticos. Takuma fue declarado líder. 10. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 8. Votar 1 izquierda capítulo 130. CH4, 30, 130. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com Weblink. El enlace también está en la sinopsis. Enomoto se frotó la nuca mientras estaba parado frente a la puerta. Respiró hondo antes de entrar a la sala para ser recibido por la multitud reunida para ver uno de los raros eventos en el ring. El debut de un recién llegado en la categoría de ninjutsu. No todos los días el ring permitía que uno de sus luchadores ingresara a la categoría de ninjutsu. Una pelea de categoría de ninjutsu normal era bastante rara, pero cuando un nuevo luchador debutaba en la arena, las personas con tiempo, dinero e influencia en sus manos usaban las peleas como excusa para socializar. Miró alrededor del área y, como era de esperar, reconoció a todos los que vio. Viejos shinobi con demasiado tiempo libre y los más jóvenes que buscaban establecer contactos para su beneficio. Enomoto se preguntó cuántos de ellos habían venido realmente a ver la pelea.
Uno era universalmente sabido que el sentido del gusto de Tsubura era horrible, pero parecía que incluso el jefe del anillo sabía que no debía imponerlo a sus invitados importantes. Música de buen gusto llenaba la sala a fuego lento apropiado para que la gente pudiera conversar sin gritar. Magníficos hombres y mujeres civiles servían alcohol y comida y entretenían si los clientes lo deseaban. La decoración se mantuvo simple y espaciosa, con suficientes asientos para maximizar la practicidad y la comodidad sin excesiva vistosidad, algo por lo que Tsubura era conocido. Enomoto tomó un vaso de un camarero y caminó tranquilamente por la habitación para ver con quién debía hablar primero. Hubo algo de tiempo antes de la pelea, y bien podría tener una pequeña charla con algunas personas. Escuchó las conversaciones en grupos y encontró aquella en la que podía deslizarse fácilmente. Escuché que Scars es bastante joven. ¿De qué jóvenes estamos hablando? Dijo un hombre de mediana edad que Enomoto reconoció de la división minera de Eden Leaf, la oficina de gobierno que manejaba las actividades mineras que estaban directamente bajo el ámbito de Eden Leaf. Ninguno en el grupo parecía saber la respuesta. Enomoto vio su oportunidad y aprovechó la oportunidad. Creo que tiene menos de 15 años, dijo Enomoto, atrayendo la atención del grupo. Dicen que tenía 13 años cuando empezó, y ha pasado un año desde que empezó, por lo que 14 sería una buena suposición, pero la dirección podría haberse equivocado. Los números para llamar la atención sobre su corta edad, por lo tanto, 15 o menos. En verdad, Takuma tenía 12 años y medio cuando empezó. Siendo tan joven, Tsubura había decidido mantener vaga la edad de Scars en caso de que alguien en la superficie, como Tsubura lo expresó tan elocuentemente, trató de mentirme sobre mi posición. En verdad, los rumores que Tsubura le había pedido a su equipo que difundieran eran que Scars tenía entre 13 y 15 años, lo que colocaba a Scars como alguien que tenía al menos un año como shinobi en su haber y no un novato verde como la hierba que había sido engañado para unirse al anillo. ¿Y quién podría ser? Preguntó el hombre. Enomoto sonrió y se presentó. Chunin Enomoto, Iryonin de la División de Formación Médica. Enomoto vio crecer el interés en sus ojos cuando escucharon que era un Iryonin. Él sonrió y continuó conversando con ellos como lo haría cualquier Iryonin. Nunca lo decepcionó su decisión de practicar Ryojutsu cuando era un nuevo genin. ¿Qué más puedes contarnos sobre este compañero de Scars? Se tomó un momento para contar una historia. No se sabe mucho sobre Scars ya que nunca se unió a un equipo, una decisión inteligente dado que Takuma quería mantenerlo lo más anónimo posible, pero he escuchado algunas cosas sobre Scars. El grupo se acercó físicamente a él. Muchos despreciaban los chismes, pero tenían un gran poder sobre la gente. Había pocos a quienes no les gustaba escuchar chismes. Nadie quería perderse algo que otros sabían. Les hizo sentir que estaban involucrados. Y cuando la gente escuchaba algo interesante, lo transmitían sin importar si sabían que era cierto o no, en un intento de hacer que parecieran interesantes y informados. Y solo ha pasado un año desde que Scars apareció en la Arena Ring, y está a punto de hacer su debut en la categoría de ninjutsu, lo cual era muy inusual. Por lo general, tomó varios años de arduo trabajo llegar al escenario, y debido a eso, se cree que pertenece a un gran clan encargado de conquistar el anillo lo antes posible y, por lo que parece, lo está haciendo bien. Si estuviera en otro lugar, el encanto habría sido si Scars no hubiera sido de un clan, pero en el anillo, que nunca vio shinobi del clan, un luchador de un clan tenía cierto encanto. Además, casi todos los presentes en la sala pertenecían a clanes o familias shinobi. La historia de un shinobi de clan que alcanzó la cima de ring a una velocidad récord estableció una sensación de superioridad sobre los shinobi que no pertenecían al clan. Simplemente le estaba diciendo a la gente lo que les gustaría escuchar mientras se reía por dentro, sabiendo que Takuma estaba lo más lejos posible de un shinobi de clan. El falso chisme tuvo el efecto deseado. Continuaron pareciendo interesados y ahora parecían complácidos. ¿Qué clan? Preguntó una Kunoichi. Narao Yamanaka, respondió Enomoto. Parecían confundidos e interesados, por lo que continuó. Ha habido varias quejas contra Scars por su uso de aumentos de chakra, por lo que se especuló que es cercano a Kimichi Tsubura y el jefe. Y en efecto. Pero una mirada a Scars le dirá a cualquiera con 2 dedos de frente que el chico no es un Akimichi. Entonces, ¿quién más podría hacer que Tsubura pasara por alto tantas quejas sino alguien fuertemente aliado con Akimichi? Así, Narao Yamanaka. Personalmente, creo que es un Yamanaka. Un Nara motivado, si existe, dirigiría sus ojos a otro lugar que no sea el anillo.
12. El grupo se rió en respuesta. Parece que la pelea está a punto de comenzar, comentó Enomoto mientras todos se volvían hacia la arena de abajo. Vamos a sentarnos. Le gustaba hacer networking, pero hoy había venido a ver a Takuma. Ahora que habían profundizado su amistad, Enomoto estaba más involucrado en Takuma que antes, sin mencionar que cada victoria de Scars significaba un poco más de dinero en su bolsillo. Fue un cambio tonto, pero ese cambio se acumuló. Chunin Enomoto, ¿te gustaría participar en algunas apuestas amistosas? Enomoto miró hacia el grupo. No sucedía a menudo, pero todos en el grupo lo superaban en clasificación. Podía ver claramente en sus ojos que estaban tratando de divertirse a costa de él, que no era parte de su grupo. Quería reírse. Estaban mirándolo. Sintió que algo dentro de él burbujeaba, diciéndole que borrara esas sonrisas de sus caras. No fue un sentimiento agradable porque sabía que no podía hacerlo. Ya que pareces tener una opinión tan buena de este tipo Scars, ¿estás dispuesto a establecerse? Volvió para mirar la arena de abajo. Allí estaba Takuma poniéndose su máscara. Podría haber sido él quien reclutó a Takuma en el ring y había controlado su desempeño durante todo el año, pero cuando se trataba de ver personalmente las peleas, no había visto muchas. Conocer los resultados era una cosa, pero conocer los finos detalles de cómo progresaron dichas peleas era otra. No fue prudente, pensó para sí mismo. Si perdiera la apuesta, sería humillado. Debería negarme cortésmente y decir que yo no participo en apuestas. Debería negarme pero con cada momento que pasaba, las sonrisas se sentían cada vez más como sonrisas burlonas. Por supuesto, estoy más que dispuesto, sonrió Enomoto, manteniendo la sonrisa en su rostro. Vamos a darle vida a las cosas, ¿de acuerdo? Quería ver esas sonrisas borradas de sus rostros. Abajo en la arena, Takuma se concentró en su respiración con los ojos cerrados. Tsubura había venido a verlo cuando se estaba cambiando, y solo la expresión del rostro de un hombre fue suficiente para enojarlo. No importaba lo que Masaaki dijera sobre la grandeza de Akimichi, sabía que uno de ellos era un trozo de carne estropeada y horriblemente jugosa. 8 respiró hondo y abrió los ojos. La arena era más grande y la jaula más alta. Solo había una arena de categoría ninjutsu en el ring debido a la rareza de este tipo de peleas. Según Tsubura, Takuma tendría que esperar al menos un mes antes de tener la oportunidad de participar en otra pelea de categoría ninjutsu, y eso era solo si Takuma le daba más peleas 2 contra 1, lo cual Takuma estaba más que feliz de darle. 3. Takuma volvió a concentrarse en su respiración. Necesitaba concentrarse en la pelea actual en lugar de pensar en la próxima. La arena no fue la única diferencia en la categoría de ninjutsu. Takuma miró el equipo que llevaba. Debido a la participación del ninjutsu, a los luchadores se les permitió un conjunto de equipo de su preferencia aprobado por el ring. Takuma había elegido lo que usualmente usaba durante el día. En ese momento, la cota de malla que cubría su torso se sentía como una armadura irrompible. Se sintió poderoso. ¿Está listo, señor? Le preguntó el árbitro de la pelea. Takuma miró al hombre con una expresión extraña escondida detrás de su máscara. Señor. Pero él asintió de todos modos. Nunca antes lo habían llamado así. El respeto en la voz del hombre le pareció extraño y ajeno. La última vez que sintió algo similar fue la gratitud de los aldeanos que había salvado de los bandidos en la tierra de la escarcha. Sacudió ese pensamiento de su cabeza y se giró hacia su oponente. Víbora. Una mujer alta y esquelética con la espalda ligeramente encorvada y cabello negro como la tinta que fluía debajo de su trasero. Su armadura era más ligera que la de él, lo que le dijo a Takuma que estaba más preocupada por su velocidad que por su protección. Anotó la observación para más tarde. 4. Pero lo más llamativo de ella fue su máscara. A diferencia de la máscara plana que usaban la mayoría de los luchadores del ring, incluido Takuma, Viper usaba una máscara que tenía la forma de una serpiente con una textura superficial que imitaba las escamas de una serpiente. Estaba estilizado a su medida. La máscara le recordó a otra máscara estilizada que había visto antes. Slash Baron, el líder del Truth, un equipo famoso en el ring, lució una máscara estilizada. 4. Cuando un luchador ganaba su primera pelea de categoría ninjutsu, era recompensado con una máscara estilizada como señal de prestigio. Si Takuma ganara hoy, se le otorgaría su propia máscara. 9. La persona en la que Takuma había pensado había venido a ver la primera pelea de ninjutsu de Takuma.
En una cabina privada reservada para prestigiosos luchadores del ring, un puñado de ellos, todos con máscaras estilizadas, se sentaron para presenciar la pelea. Entre ellos estaba Slash Baron, sentado al frente. Los otros luchadores de la categoría ninjutsu habían dejado vacíos los asientos a su alrededor. La mayoría de ellos eran luchadores activos, lo que significaba que eran genin, y los pocos que habían sido ascendidos a chunin tampoco se atrevían a sentarse cerca de Slash Baron. Todos podían sentirlo. A pesar de que todos llevaban máscaras estilizadas que mostraban su estatus, el hombre sentado al frente estaba mucho más allá de lo que podían manejar. Sus instintos como shinobi perfeccionados por numerosas peleas en el ring les dijeron que si Slash Baron quisiera, podría matarlos a todos juntos sin sudar. Por eso ninguno de ellos dijo nada sobre la mujer que Slash Baron había comprado junto con él, a pesar de que estaba reservada para luchadores de categoría ninjutsu. No pensé que escucharía sobre él tan pronto, dijo Slash Baron a la mujer que estaba a su lado. Ha progresado mucho más rápido de lo que esperabas. ¿Más rápido de lo que esperaba? ¿Tenías una opinión diferente? Respondió la mujer enmascarada. Slash Baron se encogió de hombros. No había pensado en él desde la última vez que lo vi. Te pedí que lo vigilaras por una razón. 3 La mujer chasqueó la lengua. Slash Baron se rió entre dientes antes de volver a mirar la arena. ¿Ha cambiado? Pensó Slash Baron mientras observaba a Scars en la arena. La pelea no había comenzado, pero ya podía darse cuenta por cómo Scars se había comportado ante el progreso que había hecho el joven shinobi. Entendió que Tsubura no habría permitido a Scars si no pensara que este último no estaba listo. Significaba que Scars había progresado lo suficiente como para tener la oportunidad de luchar en la categoría de ninjutsu contra oponentes que usarían ninjutsu para derribar a sus oponentes. Slash Baron miró a la mujer a su lado. Entonces, ¿qué ha estado haciendo fuera del ring? Sango interrogación de cierre 24. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.